Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los alimentos que generan más dudas al introducirlos en la dieta de los niños pueden ser los mariscos. Así que hoy vamos a ver qué mariscos pueden consumir los niños y a qué edades. Los mariscos en general son una buenísima fuente de proteínas de alto valor biológico. Además proporcionan yodo, selenio, zinc, fósforo, es decir, vitaminas que son esenciales, vitaminas y minerales esenciales en la dieta no solo de los niños, sino también de los adultos. Además son proteínas bajitas en grasa y con un contenido pequeñito en colesterol. Por eso se recomienda su consumo con cierta frecuencia en la dieta, como os digo, principalmente de los adultos, pero también se puede incluir en la dieta de los niños. Cuando hablamos de mariscos, la palabra marisco tiene una pequeña acepción, vamos a decir, negativa, que sería la del precio. Estamos pensando en un alimento de lujo. Sin embargo, actualmente el precio que tienen los mariscos podríamos decir que se asemeja prácticamente al de los pescados, incluso algunas veces puede resultar inferior. También sería un precio muy similar al de las carnes, especialmente cuando hablamos de carnes de cierta calidad. Bueno, ¿qué ocurre con estos mariscos? Que los podemos dividir en dos grupos diferentes. Uno serían los crustáceos, que serían aquellos que tienen cáscara, como los langostinos, las gambas, los cangrejos. Allá nos pondríamos en algunos que verdaderamente sí tienen precio elevado, como la langosta, que no será de consumo habitual, pero gambas, langostinos tienen un precio muy asequible, son muy fáciles de preparar y además muy fáciles de comer. Y además tienen la ventaja de que a los niños generalmente les gusta bastante su sabor. En el otro grupo tendríamos los moluscos. Generalmente solemos asociar estos moluscos a los bivalvos, almejas, mejillones, ostras, por ejemplo, serían los principales, pero incluiríamos también en este grupo los calamares y el pulpo. El pulpo, al igual que la langosta, también suele tener un precio más elevado, por lo tanto nunca va a ser de consumo habitual, pero los calamares y los mejillones, por ejemplo, son dos alimentos que tienen un precio muy asequible y que también son de muy fácil cocinado, por lo tanto los podemos incluir fácilmente en la dieta de los niños. En este caso, los mejillones depende de los niños. Algunos los aceptan muy bien porque tienen una textura un poquito diferente. A veces, si son muy grandes, un poco más como gelatinosa, pero cuando están bien hechos, bien cocinados, es mucho más fácil que los podamos incluir en la dieta. Bien limpios, de barbas que dificultan la masticación. Bueno, en cualquier caso, el consumo de mariscos debe realizarse muy bien cocinado. Es decir, se desaconseja en niños de cualquier edad hasta los 10 años o así podríamos decir, el consumo de mariscos crudos. Las ostras, que también tienen un precio más elevado, se consumen crudas. Las almejas muchas veces también se consumen crudas y en ese caso estarían desaconsejadas. Así que primera premisa, ya lo hemos dicho, que el marisco esté bien cocinado, bien hervido, bien cocido, para evitar que puedan quedar pues algún microorganismo que pueda afectar con una intoxicación alimentaria. Se debe mantener perfectamente la cadena de frío también cuando se manipulan o, por ejemplo, si compramos los langostinos o las gambas ya cocidos, debemos consumirlas en un periodo máximo de 24 horas o debemos mantenerlos en congelación.
Pero ahora vamos con las edades. ¿A partir de qué edad puedo introducir los mariscos en la dieta de los niños? Pues desde que comenzamos con la alimentación complementaria. ¿Qué pasa? Que si yo a mi hijo no le he dado a probar el pescado blanco, pues difícilmente le voy a dar a probar unos langostinos. ¿Por qué? Pues porque parece que eso choca en mi cabeza. De hecho, bueno, pues si empezamos con los alimentos más frecuentes, los proteicos más frecuentes, carnes, pescados, huevos, lácteos, legumbres, esos irán en primer lugar, pero después podemos empezar perfectamente, 8 o 9 meses, a introducir esporádicamente también pues algo de marisco. Podemos incluso triturarlo con las cremas de verduras que dan buen sabor, mejor sabor que lo que dan los pescados, que a veces es un poco difícil introducirlos en triturados. Más fácil los pescados con el método Baby Led Weaning porque tienen mejor sabor y mejor textura. Bueno, ¿en qué meses nos pondríamos? Pues ya hemos visto, más o menos a partir de los 8 o 9 meses, que ya nos ha dado tiempo de introducir otros alimentos, tenemos la posibilidad de incluir estos mariscos. Lo que tenemos que tener precaución en el caso de los niños es con la posible contaminación por metales pesados, como podría ser el cadmio o el mercurio. ¿Qué ocurre? Pues que estos metales se acumulan especialmente en la zona de las vísceras. Por ejemplo, los langostinos en la cabeza. La cabeza es algo que los niños no se van a comer, que los adultos normalmente, pues sí, igual le damos un chupeteo cuando lo hemos comprado fresco, pero que tampoco deberíamos abusar. ¿Qué ocurre? Pues que a veces igual los mejillones, si están bien filtrados, normalmente no se pescan directamente y se consumen, sino que pasan por plantas depuradoras en las que con agua limpia se depuran esos mejillones y generalmente cuando llegan a nuestras casas ya no acumulan sustancias tóxicas, por lo tanto tenemos más tranquilidad a la hora de utilizarlos. El tema de las cabezas de gambas y langostinos, os lo digo sobre todo porque a veces las aprovechamos pues para hacer caldo de pescado, para hacer un fumet, para luego preparar un arroz. Bueno, pues vamos a evitarlo en el caso de que tengamos niños pequeños que queramos que consuman también esas recetas que vamos a preparar con las cabezas, porque lo que nosotros podemos eliminar o metabolizar más fácilmente, en el caso de los niños tienen más dificultad. Por lo tanto, premisas. Primero, compramos en lugares de confianza. Por ejemplo, los mejillones no directamente pescados, sino que hayan pasado por una depuradora. Cuando compramos el marisco cocido, que lleve poco tiempo cocido o que esté congelado y nosotros lo manipulamos también manteniendo esa cadena de frío. Evitamos las cabezas y evitamos pues, la zona de las vísceras para reducir ese contenido, por ejemplo, en metales y obtenemos una carne realmente de la cola, en el caso de los gambas o langostinos, que es bastante magra, con poquita cantidad de grasa. En el caso, por ejemplo, de sepia o calamares, si lo vamos a triturar nos queda estupendo, pero en niños pequeños es difícil de masticar por esa textura gomosa que tiene, así que lo podríamos retrasar un poquito más, pues hasta que los niños mastiquen perfectamente. Y los podríamos mezclar, por ejemplo, pues con pasta para hacer una fideuá, con patatas para hacer, por ejemplo, un guiso de patatas con sepia. Tienen sabores muy agradables para los niños porque además son intensos y la verdad es que son alimentos que suelen gustar bastante, pero que los adultos a veces tenemos cierta reticencia a la hora de ofrecérselos. Así que imaginaros, ya no estamos en etapa de alimentación complementaria. Vamos a ponernos en un niño de 3 años pues que rechaza de repente el consumo de pescado, pero come muy bien langostinos. ¿Qué hago? ¿Le doy langostinos todos los días? Pues no, tampoco. No son alimentos de los que debamos abusar.
¿Nosotros como adultos comeríamos langostinos todos los días como fuente de proteína? Tampoco. O sea, un poco también de cabeza tenemos que tener cuando preparamos los menús de nuestros hijos, porque digamos que un alimento tiene unas proteínas buenísimas, lo pueden comer los niños, no quiere decir que lo deban comer todos los días. Es decir, las dietas deben seguir siendo variadas, pero evidentemente este tipo de mariscos de los que os he hablado pueden formar parte perfectamente de la dieta de los niños como una fuente complementaria de proteínas de alto valor biológico. En el caso de los niños que tienen anemia, se recomienda el consumo de almejas y de mejillones que tienen un altísimo contenido en hierro. ¿Cómo? Siempre bien cocinados. Por ejemplo, preparados en un guiso de patatas o en un guiso con arroz, que sería una receta buena para ofrecerle estos mariscos también a los niños. Así que bueno, ya vais viendo que hay diferentes opciones. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.